Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Comencemos en este día 19 de diciembre con el himno número 8, En mi vida gloria te doy. Gloria te doy, en mi vida, gloria te doy, Señor. En mi canto, gloria te doy, en mi canto, gloria te doy, Señor. En Lucas capítulo 1, versículos 54 y 55, dicen así: Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Himno número 111. Jesús muy esperado, ven y quita de tu grey sus temores y pecados, pues tú eres nuestro Rey. Eres fuerza y alegría de la tierra y de Israel, y esperanza para aquellos que te esperan con gran fe. Haces para bien de todos, aunque niño eres Dios, naces para hacernos buenos, oh Jesús, ven pronto, con tu Espíritu divino reina en todo corazón, y tu gracia nos conduzca a tu trono de esplendor. Hoy vamos a terminar el segundo cántico que Lucas escribió en torno al nacimiento de Cristo. El primer cántico fue de Elizabeth, el segundo brotó del corazón de la Virgen María. Cántico u oración que pronunció un poco después de haber escuchado en la ciudad de Nazaret al ángel Gabriel la venida del Mesías, a través de ella, como madre, instrumento en las manos del Señor. Su cántico, veíamos, un cántico de alabanza, un cántico de alegría, un cántico de humildad, un cántico de bienaventuranza, un cántico de poder, un cántico de santidad, un cántico de misericordia, un cántico de justicia. Y ahora que está terminando su cántico,
concluye con una nota melodiosa donde miró a Israel, su pueblo, para expresar en su cántico el cumplimiento de la promesa de Dios. Sí, en esta estrofa final señaló lo que significan los hechos del Señor que había mencionado en relación con Israel y las promesas a los padres Abraham y su descendencia. El Magnificat, un cántico de cumplimiento. Un cántico de cumplimiento. Primeramente dice el versículo 54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Aquí vemos que da a Israel su gracia especial. María nunca olvidó que era judía. Si las Escrituras no nos dijeran nada sobre la genealogía del Señor Jesucristo, pensaríamos en nuestra lógica humana, diciendo, Dios pudo haber escogido a una mujer distinguida de otra nacionalidad para dar a luz a su hijo, pero escogió a una mujer hebrea. Dios pudo haber usado otro instrumento para la venida de su hijo a la tierra, pero escogió a la Virgen María, de la pequeña aldea de Galilea, Nazaret. Más aún, Dios pudo haber salvado a la humanidad sin necesidad de la encarnación de su hijo, pero escogió a María, una mujer judía, para su venida. Socorrió a Israel su siervo. Pero ¿cómo Dios había socorrido a Israel cuando gemía a la opresión de los romanos? ¿Cómo Dios había ayudado a Israel cuando habían sufrido a manos de sus adversarios por siglos? ¿Qué tenía en mente María para decir en su canto tal aseveración? Quizás estaba pensando en aquellos eventos que se dieron en la vida de Israel en tiempos remotos, todas aquellas cosas que había escuchado de sus padres cuando Dios sacó a Israel de Egipto con mano fuerte, cuando socorrió a su pueblo en el desierto por 40 años con maná del cielo, cuando les dio la victoria al introducirlos a la tierra de Canaán, cuando los salvó de las tribus paganas por medio de los jueces, Gedeón, Jefté, Sansón, etc., cuando regresó del cautiverio al remanente en Jerusalén, y los eventos pasaban por su mente uno a uno, donde el Señor les mostró su misericordia. María conocía bien las muchas historias de la intervención de Dios durante su larga trayectoria de Israel. ¿Por qué habría el Señor de mostrarles tanto favor? Confesó humildemente que ni ella ni su país merecían esto. Había dicho, porque ha mirado la bajeza de su sierva, socorrió a Israel su siervo. ¿Por qué habría Dios de intervenir tan constantemente en beneficio de los judíos? ¿Y por qué prometía protegerlos hasta el final? ¿Por qué habría de convertirlos en los guardianes de su revelación y voluntad? Estrictamente no hay respuesta, ni María intentó explicar esto, simplemente aquí lo declaró como un hecho. Ella tenía en mente aquella elección que Dios había hecho de su pueblo. Reconocía la distinción de Israel del resto del mundo en la providencia del plan de Dios. Y parte de ese plan era que el Señor naciera de una madre judía. Así lo había prometido. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 7, 13 y 14. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz,
y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 61 al 3. Dios es soberano en todo lo que hace. No es arbitrario, ni parcial, ni injusto, como algunos suponen, sino que tiene sus motivos basados en su infinita misericordia y sabiduría, los cuales no siempre desea revelarnos. Nos comportamos de la misma manera con nuestros hijos, como hombres que somos. Tomamos decisiones en cuanto a sus vidas cuando sentimos que no pueden tomarlas ellos mismos. Decidimos el nombre que van a llevar, qué van a comer, cuándo van a dormir de bebés, etc. ¿Somos arbitrarios o sabios? ¿Por qué pensamos que estos actos nuestros son sabios, pero que los actos de Dios para con nosotros, sus criaturas, pudieran ser arbitrarios? Pablo habla muy enfáticamente en cuanto a la soberanía de Dios. En Romanos 9:15 dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. En otras palabras, en su completa sabiduría Dios hace lo que desea hacer, no solo con respecto a la naturaleza, sino también con los humanos. Podemos nosotros observar cómo trabaja Dios, pero no siempre tenemos la capacidad de comprender por qué trabaja así. Él no hizo todas las montañas iguales, no a todos los árboles iguales, ni a todos los hombres con inteligencia y habilidades iguales. La distribución de sus dones y privilegios nunca es igual. Le da a cada uno lo que Él quiere, y con la medida que da juzgará aquel día glorioso de su venida. Nunca pedirá cuentas de 10 talentos al que le dio 5, pero sí las pedirá del que recibió 10. Así que en cuanto a la decisión de Dios de elegir a Israel para recibir su atención especial como nación, está de acuerdo a su soberanía. Los motivos no los podemos comprender, por lo tanto no podemos juzgarlo. Aceptemos a Dios así como se manifiesta a la humanidad, y en vez de rebelarnos en contra de sus decisiones, alabemos su santo nombre como lo hizo en esta ocasión María. Dicen los versículos 54 y 55, la segunda parte del 54, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Vemos también que ejecutó en Israel su promesa. Es interesante notar que la palabra acordándose se usa muchas veces en las Escrituras con referencia a Dios. Él recuerda a sus hijos, les muestra su misericordia, los protege, los salva, así como Ana en su esterilidad, a Jeremías en medio de sus adversidades, al pueblo de Israel en sus aflicciones. Pero también tenemos que decir que cuando encontramos un lenguaje así en la Biblia, es hasta cierto punto lo que se le llama un antropomorfismo, es decir, una forma humana de hablar, porque Dios siempre tiene presentes sus promesas. A Él no se le olvida nada, solo que lleva a cabo sus promesas en el tiempo que Él lo determinó, no cuando nosotros queremos lo haga. Y cuando muestra su misericordia, entonces decimos como María: se acordó de mí dándome un trabajo, se acordó de mi familia sanando a mi hijo, se acordó de su iglesia sanando sus heridas, etc. En nuestras necesidades, quisiéramos que el Señor nos diera respuesta al momento, y a veces lo va a hacer, pero no siempre. Él da respuesta en su tiempo, cuando lo ha predeterminado, de lo cual habló a nuestros padres para con Abraham. María habló en particular de la promesa de Dios a Abraham, considerado el padre de la nación judía. Dios dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Génesis 12, 3, 18, 18, 26, 4, 28, 14. Los judíos justamente consideraban a Abraham como el padre de la raza. Creían que Israel era la simiente de Abraham. Creían que participaban en la justicia de Abraham y que disfrutarían su recompensa. Los rabinos pensaban que Abraham daría la bienvenida a los fieles en el paraíso. Y en verdad la expresión seno de Abraham que usó Jesús en su parábola El rico y Lázaro era un sinónimo del mismo paraíso. Así que Abraham era el símbolo del principio y el fin de la existencia judía. María dio testimonio en su cántico la promesa de Dios de un Salvador dado a los padres del Antiguo Testamento, Isaac, Jacob, José y especialmente a Abraham. Ahora, el motivo por el cual María mencionó a Israel y a Abraham en su cántico era para demostrar que no solo fue escogida para ser madre del Salvador a pesar de no merecer este favor, sino también por ser judía, pues esto era indicación de la misericordia de Dios para con Israel y para con Abraham. Si los rabinos declaraban que Dios había escogido a Abraham a causa de su obediencia, según Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Después, Hebreos 11, 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El apóstol Pablo respondió que la fe de Abraham fue antes de sus obras. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3, Gálatas 3:6. Acordándose de la misericordia de la cual habló nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. El cántico de María fue un cántico mesiánico. En sus últimas palabras, María tenía en su corazón al hijo que estaba creciendo en su vientre, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Dios había mostrado su misericordia a través de generaciones, pero ahora iba a manifestarla en toda plenitud a través de su Hijo el Cristo, el Mesías, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. La máxima expresión del amor de Dios fue el nacimiento de su Hijo unigénito. Esa era la promesa que había dado a su pueblo. María recordaba en esos momentos los escritos de la ley: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y seguramente María tenía presente los escritos del profeta Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y su descendencia para siempre. Presentando aquí María el reino eterno de Cristo. Pensamos que tenía en cuenta aquellas palabras del ángel Gabriel: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La misericordia de Dios está en cada uno de nosotros, su pueblo. La promesa del pacto que hizo con Abraham aún tiene vigencia. Es sobre la base de esta promesa que bautizamos a nuestros hijos. La sustancia de la promesa es llevada a cabo en los corazones de todos aquellos que por gracia soberana de Dios y por medio de una fe dada por Él, abrazamos a Cristo como Señor y Salvador. Y por eso le alabamos como María, con cánticos de alabanza, cánticos de humildad, cánticos de bienaventuranza, cánticos de poder, cánticos de santidad,
cánticos de misericordia, cánticos de justicia, cánticos de cumplimiento, cánticos que proclaman al Mesías como Señor y Salvador, resumiendo de alguna manera el cántico de María. Si así lo hacemos, entre otras cosas, estaremos viviendo una verdadera Navidad. A vivirla, a experimentarla, adorando a nuestro Rey y Salvador en este tiempo. Que así sea. Himno 131. Otra vez, naciones, escuchad. Otra vez, naciones, escuchad, por el ancho mundo, nuevas sin segundo, de Jesús nacido en humildad, donde Dios al pecado. Bella luz, astro misterioso da, con mensaje feliz de perdón y libertad. Bella luz, brille de justicia el sol, nieblas disipando, nubes colorando de arrebol. La ansiada aurora vislumbró con matices de oro, sin igual tesoro. Es que ya por fin Jesús nació, donde Dios al pecado. Bella luz, astro misterioso da, con mensaje feliz de perdón y libertad. Bella luz, brille de justicia el sol, nieblas disipando, nubes colorando de arrebol. Escuchad el coro celestial de ángeles cantores que hablan a pastores, traen mensaje de Dios al mortal, donde Dios al pecado. Bella luz, astro misterioso da, con mensaje feliz de perdón y libertad. Bella luz, brille de justicia el sol, nieblas disipando, nubes colorando de arrebol. Los magos del mundo oriental, guiados por la estrella fulgurante y bella, hasta entrar a un mísero portal, adorar al Salvador. Bella luz, astro misterioso da, con mensaje feliz de perdón y libertad. Bella luz, brille de justicia el sol, nieblas disipando, nubes colorando de arrebol. A ti, oh Señor, nuestra gratitud por enseñarnos con tu palabra la forma en que debemos adorarte. Y los cánticos que se dieron alrededor del nacimiento de tu Hijo, como el de María, nos son de gran ayuda para saber hacerlo. Que tu Espíritu Santo nos dirija para proclamarte en esta Navidad con cánticos que lleguen a tu presencia. En Cristo Jesús. Amén.
Queremos recordarles que este viernes 24 tenemos nuestro culto a las 5 de la tarde, culto de Navidad, en el templo, en nuestra iglesia. Así que los invitamos, los esperamos a las 5 de la tarde para estar juntos y recordar el nacimiento del Señor Jesucristo.